para mí era muy fácil decir, mira, yo no soy experto en municipalidad, o sea que el hecho de querer ser candidato a alcalde o candidato a regidor no era una posibilidad, y creo también que desde el Senado se pueden hacer cambios muy importantes. Ese joven que entra al sistema penal y termina en un centro de privación de libertad, en una cárcel, tiene que tener una segunda oportunidad. Esa oportunidad que la sociedad, esa oportunidad que el barrio no le dio. No nos despinta nadie una reforma fiscal justo después, sea quien sea el presidente Fernández, sea Abel Martínez, sea Virginia Antares o sea el presidente Abinader, va a haber una reforma fiscal. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Tenemos un invitado muy interesante en el día de hoy. Se trata del reconocido abogado Alberto Fiallo, pero está aquí en su condición de un ciudadano que tiene un proyecto, aspira a la senaduría del Distrito Nacional, pero no por un partido en particular, sino haciendo uso de un derecho constitucional que permite a un ciudadano ser candidato independiente. Bienvenido, Alberto. Gracias, la verdad que por fin veo el estudio donde llevo tantas entrevistas y te agradezco mucho el espacio porque me permite promover. Bien, ¿cómo es eso que tú buscas una senaduría independiente? Sí, yo quiero ser el primer candidato en la historia dominicana que es posible su elección para un cargo público, en este caso la senaduría del Distrito Nacional. Siempre ha existido la figura del candidato independiente. Pero nadie la usa. Bueno, porque sí, entiende que la es han difícil. usado, pero la Junta Central Electoral lo niega y el Tribunal Superior Electoral lo niega, como ha pasado conmigo. Que a mí siempre me ha llamado eso la atención, que te dicen en la Constitución que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido o elegible. Pero a la hora de la verdad te dicen tienes que tener un partido, un movimiento, tienes que esto. Entonces digo, pero eso es una negación del derecho, que debe ser totalmente personal. Esa es precisamente la razón de mi solicitud al Tribunal Superior Electoral, que fue rechazado, diciendo el Tribunal Superior Electoral que mi derecho no era amparable. Qué locura, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero ¿y la Constitución no te ampara como ciudadano? Pero bueno, tú sabes que yo entiendo que es una decisión difícil. No tengo ningún cuestionamiento de ninguno de los 5 jueces, me parece, los conozco del ejercicio, son gente íntegra y muy inteligente, pero tomaron una decisión que evidentemente trataron de no dañar, digamos que yo creo que la estructura, el sistema político que está orientado a la partidocracia, Gustavo. Esa es la verdad. Sobre todo estos partidos tradicionales. Partidos ahora mismo encarnados en la Alianza Rescate RD, no sé qué ellos van a rescatar, y además muy tarde, porque debieron ser rescatados ellos mismos, y el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que está en el poder ahora mismo. Así Bien, es. entonces, ¿cuáles pasos tú estás dando para que se te reconozca ese derecho? Yo fui a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral me lo negó. Yo fui al Tribunal Superior Electoral en un amparo en protección a mi derecho a ser elegible, como tú bien explicaste, y también me lo negó. Ahora la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Es un recurso de revisión de sentencia de amparo que le sometí y que solamente espera decisión, yo espero que en las próximas semanas. Y confío mucho en la composición que estuvo antes de los nuevos 5 miembros, pero también, sobre todo, en la nueva composición o los nuevos miembros, incluyendo al presidente del Tribunal Constitucional. Bien, mientras tanto, ¿qué te llevó a ti a incursionar en la política y por qué a un puesto en el Senado? Yo siempre tuve la inquietud y la canalicé a través de participación en movimientos sociales. Yo no sé si tú recuerdas a Yatabueno. Sí, sí. Yatabueno.com. Bueno, sí. Ese era un movimiento en el que estaban Mariela Alemán y Carlos Sánchez, el comediante que es abogado también, mi hermana Giselle. Fue un grupo social que, digamos, que reclamó la participación, una participación mucho más ética de la política. Entonces he dedicado también la forma, yo creo que más pura y, digamos, y honesta de ejercicio de la política ciudadana, del ciudadano, que es la docencia. Yo soy docente hace más de 20 años en las universidades dominicanas, principalmente en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y en la Universidad del Estado, en la UAS. Entonces, siempre tuve la inquietud. Probé el servicio público de mano del licenciado Guarocuya Félix.
Tú lo conoces. Ese es un político serio. Es un político serio. Yo tuve ese gran privilegio. Y Gorocuya, quien me pidió que me integrara como consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos por 6 meses nada más, Gustavo. Me dijo, mira, ven 6 meses en lo que yo organizo esto y contrato a otra persona. El servicio público es fascinante. Yo me quedé con mi director, con Gorocuya, por esos 4 años. Y el servicio público me dijo, mira, definitivamente aquí hay una pasión, una vocación de servicio marcada, hay que hacer política. ¿Por qué la primera vez que participo, 46 años, lo hago pretendiendo ser senador? Bueno, lo que pasa es que yo creo mucho en la coherencia. Lo que yo he hecho en los últimos 23 años de mi vida, Gustavo, es ejercer el derecho y enseñar el derecho. Y no hay otro lugar donde yo pueda poner mis competencias académicas y técnicas al servicio de la política, al servicio de la gente, que en el Senado, donde lo que se hace es que se revisan, se modifican y se crean nuevas leyes. O sea que para mí era muy fácil decir, mira, yo no soy experto en municipalidad, o sea que el hecho de querer ser candidato a alcalde o candidato a regidor no era una posibilidad, y creo también que desde el Senado se pueden hacer cambios muy importantes. Qué bueno que tú tienes esa visión, porque una de las pobrezas de nuestra política es que lo que hay que aspirar a lo que sea. No. Alguien de pronto aspira a diputado, no se le da y dice, pero te vamos a poner como regidor, sí, aunque no tenga vocación municipal, ni sepa nada de urbanismo ni municipalidad. Sí. Igual que el otro que aspira en un momento a alcalde, después aspira a senador. Y entonces es simplemente vendiendo una figura. Sí. Pero tú tienes claro que tu vocación debe ser por lo legislativo, por tu formación, por tu ejercicio. Así es. Bien, entonces tú has elaborado, digamos, unas propuestas. Vamos a ver, correcto, en síntesis más o menos, cuáles son esas propuestas que tú tienes para en caso de que tú llegues al Senado. Claro que sí. Yo llegué donde Minú, cuando estuvimos conversando la primera vez porque yo incursioné en política a través de Opción Democrática. Y en abril del año pasado, yo llego donde Minú con mi tableta llena de propuestas, Gustavo. Y ella me dice, mira, en política hay que concentrarse para comunicar efectivamente en 3 propuestas. Y luego de que discutimos bastante, Gustavo, ella me dejó colar una cuarta y tú vas a entender por qué. La primera atiende, todas mis propuestas están entrelazadas, se sustentan una con otra, se desarrollan en fases y se sostienen económicamente en la cuarta propuesta, que es una ley de justicia tributaria. Yo te voy a decir puntualmente cuánto nos va a costar y de dónde vamos a sacar el dinero, para que no pregunten, ¿verdad? ¿De dónde van a salir estos cuartos, Calderón? Entonces, lo primero es que también mis propuestas atienden a las principales preocupaciones que tenemos como dominicanos y dominicanas. Seguridad ciudadana, precio de la comida, feminicidios y el tema tributario también, sobre todo un tema que preocupa no solamente a la clase más vulnerable, sino también a la clase media, que está popular e históricamente desatendida por los gobiernos. Tenemos una ley de emergencia alimentaria que pretende reducir a la mitad el costo de los combustibles, específicamente del transporte público y del transporte de los medicamentos, perdón, de los alimentos del mercado de la tierra al mercado. Con eso lo que pretendemos hacer, de nuevo, esto no es la formulita, no me vaya a decir, hito, sal de ese cuerpo. ¿Ok? 50% de reducción a los impuestos de los combustibles. En términos prácticos, estamos hablando de una reducción de unos 50 o 60 pesos, Gustavo, que se sienten. Se siente cuando tú echas 10 galones, cuando tú echas 15 galones, cuando tú echas 20 galones. Y debe mostrarse inmediatamente una reducción del precio de los alimentos. No hay nada, Gustavo, que te haga sentir el deterioro de la calidad, de tu calidad de vida, que tú ya no tengas lo suficiente para comprar la comida que tú comprabas. O que tenga que comprar productos de mala calidad. Exactamente, o alternativa. Sí. Si tú antes comías pechuga, ahora comes pico y pala. Eso es así. Entonces, no solamente lo están viviendo los sectores vulnerables, que aunque tienen transferencia, la famosa doble, por parte del gobierno, como quiera los precios han aumentado, tienen mucho menos posibilidad de acceder a esos alimentos, sino que también lo ha sentido la clase media. Como tú comías 5 días pechuga, ya tú no puedes comer 5 días pechuga. Y con la cosa de que a la clase media no se le subsidia prácticamente nada. Nada, al contrario, lo que se le está acechando para poder cobrar más impuestos, porque es un sistema tributario sustentado en lo que pagan los pobres, sí, en lo que pagan los pobres de impuestos, que son los que más pagan, y lo que paga la clase media a través de los asalariados. Y ni siquiera desde el 2017 todos los gobiernos, incluyendo este gobierno, tiene 3 años haciéndolo, ha hecho el ajuste de lo que tiene que ver con un impuesto sobre la renta. Todo el que está pagando, todo el que está ganando más de 34,000 pesos,
está pagando, entre 34 y 46, está pagando impuestos de manera no solamente ilegal, Gustavo, sino inconstitucional. Esa es la primera propuesta. Eso nos va a costar 32.500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la entrada, los ingresos por impuestos a los combustibles en República Dominicana son 75.000 millones de pesos. Estamos hablando del presupuesto 2023. ¿Ok? Ok. Segunda propuesta. Una ley de seguridad ciudadana. Yo pretendo especializar el 10% del presupuesto nacional a la seguridad ciudadana. Esos son unos 120.000 millones de pesos. Seguridad ciudadana. Vamos a poner un puntito ahí porque ya el director me está haciendo Claro que sí. mala seña. Vamos a la pausa y volvemos para que me sigas desarrollando tus propuestas. Claro. Alberto Fiallo, candidato al Senado por la capital de manera independiente. Es un derecho que le está reivindicando y está peleando por ese derecho ahora mismo en el Tribunal Constitucional, ya que el Tribunal Superior Electoral y la Junta le negaron esa posibilidad. Y nos está explicando sus propuestas. Entonces quedamos en lo de la seguridad ciudadana. Correcto. El 66% de los dominicanos entiende que le tiene más miedo a la seguridad ciudadana que a la pérdida de empleo o inclusive el acceso a los alimentos. Bueno, está saliendo en todas las mediciones como uno de los 5 principales problemas que preocupan a la ciudadanía. Correcto. Entonces, ¿por qué queremos especializar 120.000 millones de pesos? Bueno, porque necesitamos barrios más iluminados que utilicen la tecnología para el tema preventivo. Necesitamos tener por primera vez un enlace, parece mentira que no haya podido hacerlo al día de hoy la alcaldía y el gobierno central, que son del mismo partido, una lucha entrelazada, una lucha conjunta entre la alcaldía, el gobierno local y el gobierno central para prevención, específicamente a través de la policía municipal para prevención del delito. También es importante saber que necesitamos más fiscales, necesitamos más jueces, necesitamos policías mejor entrenados, mejor pagados. Necesitamos tener un programa que es lo más importante, probablemente uno de los más importantes de este proyecto de ley que se llama Vivir sin Miedo, Gustavo, que es el tema de la segunda oportunidad. Ese joven que entra al sistema penal y termina en un centro de privación de libertad, en una cárcel, tiene que tener una segunda oportunidad. Esa oportunidad que la sociedad, esa oportunidad que el barrio no le dio. Pero tenemos que garantizar eso, porque suena muy bonito. Yo puedo formar muchachos, PhD, y cuando los saco a la calle nadie lo quiere contratar porque estuvieron presos. Entonces debe haber una cuota. De hecho hay un sesgo. Cuando un muchacho, y eso lo hemos visto muchísimas veces, que no ha delinquido ni nada, dice que vive en ciertos lugares de la capital o del Gran Santo Domingo, ya hay un perjuicio y no le quieren dar empleo. Eso es así. Eso es así. Entonces hay que asegurar una cuota, pero no solo en lo público, sino también en la iniciativa privada para que esos jóvenes puedan reinsertarse. Ese es un plan, como te dije, que nos va a costar 120.000 millones de pesos. Eso conllevaría, supongo, una transformación del sistema penitenciario para que dentro del periodo en que estén cumpliendo una condena reciban una educación, reciban asesoría psicológica y demás. Por supuesto. Bueno, lo primero que tenemos que eliminar es el tema del hacinamiento. Nosotros tenemos un sistema carcelario que tiene espacio para 15.000 personas privadas de libertad y tenemos 25.000. Sí, eso ya de lo cual el 60%, ya eso es un semillero de problemas. Ya es un semillero de problemas, de lo cual el 60% son presos preventivos. Son personas privadas de libertad que todavía no han recibido condena. Entonces, y puede ser que sean inocentes muchos. Que puede ser que sean inocentes muchos, eso es así. Entonces, dada esa realidad, yo propongo que nosotros especialicemos 120.000 millones de pesos para lidiar con ese tema anualmente. ¿Y esa plata de dónde saldría esa? Buena pregunta, pero espérate, esa nada más no, porque yo te debo también 32.500 del primero. Bien, bien. Son 152.500 que te estoy debiendo, pero espérate, yo te voy a seguir debiendo, pero te voy a pagar. La tercera no, porque la de los combustibles tú explicaste, pero estos otros dos montos no todavía. Te voy a decir. La tercera propuesta, que es la que te digo que tú ibas a entender por qué yo luché para colar esa cuarta propuesta, tiene que ver mucho conmigo, inclusive hasta no solamente como yo veo la vida, sino inclusive hasta lo que he comunicado a través de mis redes. Yo tengo una sátira a la masculinidad tóxica, donde yo desarrollo la figura del hombre-hombre. Entonces yo actúo así como hablando así, como que el hombre hace tal cosa, y realmente lo que hago es que promuevo una masculinidad limpia, una masculinidad más asociada a la parte humana. Te voy a mandar algunos que te vas a reír bastante. Entonces, yo obviamente tengo que tener un proyecto de ley que ataque el tema de los feminicidios.
Pero yo siento que esa respuesta desarticulada por parte del Estado, yo no estoy diciendo que no haya intenciones, buena energía, tanto en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio Público, en la policía, para tener una respuesta articulada. Lo que estoy diciendo es que la respuesta actualmente es reactiva y desarticulada. Esa es la verdad. Porque no estamos atacando, Gustavo, la raíz del problema. La raíz del problema del feminicidio es cómo los hombres ven a las mujeres. Porque no hay un tema ni una crisis de homicidio aquí. No, ¿verdad? Es un tema de feminicidio. Porque nosotros vemos a las mujeres como nuestra cosa. Entonces, el primer lugar donde nosotros tenemos que trabajar es en la escuela. La escuela debe tener un currículum educativo orientado a la perspectiva de género. No dije ideología de género, ¿verdad? Ok. Perspectiva de género. Lo que los cristianos llaman una formación en igualdad, en dignidad. Entonces eso es muy importante, pero eso suena muy bonito porque, ok, perfecto, logro que los niños y niñas, tanto en el hogar como en la escuela, entiendan que las niñas tienen igualdad de derecho, de acceso a los derechos y oportunidades. Pero entonces, ¿cómo hacemos con una sociedad que le confía el cuidado exclusivamente a la mujer? O sea, ¿cómo hacemos con una sociedad donde no tenemos centros para tener, no tenemos lugares donde tener personas con discapacidad mental? Es lo que pasó en la 27. Tenemos una respuesta muy pobre, aunque se hacen grandes esfuerzos, Gustavo, pero tenemos una respuesta muy pobre a lugares donde podemos tener terapia para niños con autismo, por ejemplo, o niños con algún otro tipo de discapacidad. Pero tampoco tenemos lugares donde tú puedas tener ancianos, personas de la tercera edad. Tú sabes, a propósito de eso de niños con autismo, que nosotros publicamos una noticia que es escandalosa. En San Cristóbal hay una iniciativa, incluso que más que todo fue una creación de padres que tienen niños con la condición de autismo. Y en un año, a esa escuela que se ha hecho con todo el esfuerzo, la han robado 8 veces. Dios mío. En un año se han metido y se han robado lo poco que hay. Dios mío. Así es, pero fíjate ya cómo comienza a fallar el Estado, cuando los ciudadanos y ciudadanas tienen que buscar ellos sustentar la salida de su bolsillo. Precisamente por eso, porque esa red de apoyo es completamente inexistente. La idea es especializar 30.000 millones de pesos anuales a poder fortalecer esos espacios que le permitan a la mujer obtener solvencia económica. Que ella pueda saber que tiene a su papá, que está cuidando, en un lugar digno donde cuidan a las personas de la tercera edad. Pero que también tiene sus hijos cuando va a salir a trabajar en una estancia infantil que no es un depósito de niños, sino que incluye estimulación temprana. Que puede saber que tiene un niño con autismo y que lo puede llevar a un lugar donde le van a dar la terapia adecuada para que ella pueda ser solvente económicamente y obviamente pueda eliminar la posibilidad de que el marido pueda ejercer violencia económica contra ella. Pero ¿qué pasa cuando no se puede? Digamos que el papá de la señora está muy enfermo, no se puede mover, no hay un lugar, y no lo aceptan en una clínica porque es una cuestión crónica. A ella hay que asignarle una transferencia. Gustavo, yo no estoy hablando de darle un cheque a la mujer víctima de la sociedad, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que ella es una servidora pública. Porque la Constitución dice que la responsabilidad del Estado es la protección de la persona de la tercera edad. Entonces ella lo que está haciendo, que ella lo que está dando un servicio público. Ella tiene que recibir una transferencia por ese servicio que le está dando el Estado y que el Estado se está ahorrando. Sí, así opera en otros países, Así que el propio familiar que se hace cargo se le paga por hacer ese trabajo. Exactamente. Que es un trabajo que no es fácil. Es un trabajo, inclusive, si tú te pones a pensar, el desgaste emocional es particular. Porque no el cuidador termina muchas veces enfermo. El cuidador termina enfermo, correcto. Entonces la idea es reforzar esa red de apoyo a través de esas transferencias y sobre todo la creación de esos espacios que no tenemos actualmente. Pero a eso yo le estoy asignando dinero. Esto no es una utopía, esto no es una movie, como dicen los muchachos ahora, Gustavo. Esto es puntual, esto son 30.000 millones de pesos. Entonces ya yo te debo, no sé si ya tú hiciste el cálculo, 182.500 millones de pesos. Sí. Seguimos. Te debo un dinero, y aquí estamos hablando de miles de millones como si fueran... bueno, que tenga un presupuesto que pasa el billón. Por supuesto, así es, 1.020.000 el del 2024. Entonces, llegamos a la cuarta propuesta, que es la que le va a dar sustento, Gustavo, económico a las demás. Es una propuesta de ley de justicia tributaria. La primera ley, ley de emergencia alimentaria. La segunda ley, ley para vivir sin miedo. La tercera ley, ley Vive Mujer. Y la cuarta ley, una ley de justicia tributaria, donde vamos a revisar todo el sistema de incentivos. No puede ser que en República Dominicana los principales rubros por los cuales crece la economía estén afectados por una exención de impuestos. No puede ser que nosotros estemos entregando 300.000 millones de pesos al año de exención de impuestos, sin revisarlos, sin revisar si, por ejemplo, al día de hoy, cómo está operando el sistema de zona franca, cómo estaban operando las
las exenciones al sector turismo, en lo que tiene que ver con oferta complementaria. Todo eso hay que revisarlo. ¿De qué nos sirve? Hay exenciones que tienen 40 años. Bien. Entonces hay que ver toda esa parte. Bien, vamos a poner otro puntito. No hay problema. Cuando volvamos, vamos a ver cómo esto se puede compaginar con la famosa y no cumplida ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro. Vamos a la pausa. Seguimos con Alberto Fiallo y su novedosa propuesta para una senaduría de manera independiente. Bien, ¿cómo compagina todo esto con esa tristemente célebre ya ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se suponía que una serie de leyes complementarias iban a estar aprobadas y puestas en vigencia y ninguna prácticamente se ha hecho, incluyendo los famosos pactos? Eso es correcto. Inclusive un pacto para los fiscales. Así es. Así es. La ley número 1 del año 2012, ya una ley con cierta edad, exactamente, ya es adolescente, establece tres pactos: un pacto eléctrico, un pacto por la educación y un pacto fiscal. Y es bueno explicar eso. Si te parece, te desarrollo la propuesta y entramos inmediatamente en el pacto. Muy importante tu pregunta porque, como decimos los dominicanos, no nos despinta nadie una reforma fiscal justo después, sea quien sea el presidente Fernández, sea Abel Martínez, sea Virginia Antares o sea el presidente Abinader, va a haber una reforma fiscal, debe haber una reforma fiscal, porque el que llega ahí va a saber, o el que está lo confirma, o el que llega ahí va a saber que es insostenible la carga en la forma en la que lo estamos haciendo, con un presupuesto deficitario. Entonces, la idea es poder revisar los incentivos tributarios, pero además también revisar aquellos aspectos donde podamos aminorar la carga. Por ejemplo, ¿por qué en República Dominicana no tenemos la posibilidad de ajustar los gastos médicos de la misma forma en la que hacemos los gastos educativos? Es decir, ¿por qué nosotros no podemos reclamar al final del año lo que hemos gastado en medicina? Que se supone que el Estado, de acuerdo a la Constitución, nos debe dar eso. Nosotros tenemos que tener una ley de gastos médicos, pero la ley de gasto educativo también debería ampliarse. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en la práctica? Tú tienes una persona muy pobre que manda a los niños a la escuela, pero tiene una persona que cuando complementan los dos salarios, puede hacer el esfuerzo de llevar a su hijo a una escuela. Generalmente son escuelas que están confiadas a la Iglesia Católica, por ejemplo, a la Iglesia Evangélica, pero que conllevan un pago. Ellos, por el hecho de que ellos no generan, no pagan su salario, no le permiten pagar impuestos, salario inclusive conjunto, ellos terminan pagando por educación y no terminan siendo cubiertos por la ley de gasto educativo. Yo creo que la ley de gasto educativo tiene que estar abierta. Toda persona, contribuya o no, porque la mayor parte de veces no contribuye porque no llega al umbral de la contribución, que paga 1 centavo por educación, debe recibir una devolución por parte del Estado, porque es el Estado el que debe cubrir ese espacio y eso es lo que reclama la Constitución. Esto no nos lo estamos inventando tú y yo, ni queremos soñar, ni tampoco creemos que estamos en Escandinavia. Eso es lo que dice la Constitución dominicana. Entonces, todo para ir resumiendo, la plata va a salir de una profunda reforma fiscal. Espérate, no, yo lo voy a dejar tan vago. No. Yo te dije puntualmente cuánto yo gasté, ya yo te lo debo. Yo te voy a decir dónde va a salir. En República Dominicana, nosotros tenemos impuestos indirectos e impuestos directos. Los impuestos indirectos son los que graban el consumo, como el ITEVIS, como el impuesto selectivo al consumo. Y esos son el 60% de los ingresos. Es una locura, Gustavo. Eso significa que nosotros primero somos incapaces de controlar la evasión, que tenemos que recurrir a impuestos que son impuestos regresivos, que lo pagamos tú y yo, que hemos asegurado en nuestra vida cierta estabilidad económica, y lo paga también la persona más pobre. Eso no es justo, simplemente. Entonces, pero ¿qué pasa? También tenemos altos niveles de evasión. Del ITEVIS, que como dije, el 60% de los ingresos, la evasión es un 40%. Eso está en la página del Ministerio de Hacienda. Sí, ha sido así. Sí, históricamente. O sea, el agente de retención te cobra, pero no hay seguridad de que eso vaya a la arca del Estado. Claro, sobre todo porque tenemos la mitad de la población económicamente activa en la informalidad. Pero también, Gustavo, tenemos una evasión del 60% del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa eso? Que en República Dominicana, si asumimos que el impuesto sobre la renta, la entrada por impuesto sobre la renta, son unos 450.000 millones de pesos, se evaden en República Dominicana 240.000 millones de pesos. Y de ITEVIS,
se evade, si son 500, son 600.000 millones de pesos, se evade entonces 240.000 millones de pesos. ¿Qué yo propongo? Tomemos medidas que incentiven la formalidad, tomemos medidas que reduzcan los incentivos, sobre todo las exenciones que no nos están aportando nada, y vamos a tener una economía mucho más vibrante, y vamos a tener controles, apretar. En República Dominicana son 2 años máximo la prisión que se le impone a los invasores, mientras que la media y es raro que en la región cárcel. y es Siempre raro hacen que una cumpla regla, cárcel, ¿no? eso es así. Entonces nosotros con medidas de control y medidas también inclusive de elevación de la percepción de riesgo, vamos a llevarlo a la mitad. A la mitad, Gustavo, yo no te estoy, de nuevo, no te estoy vendiendo una movie. Es una meta razonable. Es una meta razonable. ¿Cuánto tendríamos ahí? 240.000 millones de pesos. Pero hay cosas, por ejemplo, Alberto. Pero espérate, yo te pagué y tú no estás diciendo nada. No, está muy Te bien. pagué, no, y tú me debes. Está claro. Por ejemplo, todos pagamos, el que tiene un vehículo, el impuesto, ¿verdad?, por circulación de ese vehículo, que si es del año. Bueno, pero no es justo que un vehículo utilitario que una persona tenga para ir a su trabajo, una camionetita, pague lo mismo que quien tiene un Lamborghini. Completamente de acuerdo. Eso no puede. O sea, Es si una usted quiere distorsión. hacer lujo y está Eso es bien cierto. que se ganó su dinero de manera lícita, así. exhiba el lujo que usted quiera, pero pague por eso. Correcto, porque es que el sistema tributario se basa en la progresividad. Por eso es que la Constitución en el 75.6 dice que las personas tienen el deber de contribuir de acuerdo a sus posibilidades. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Hemos terminado. Me encantaría que haya un debate entre los candidatos. Cuenta que conmigo, Tú por estés, favor. que Claro que esté sí. el doctor Guillermo Moreno, que esté Un honor. el joven Fernández, Un y honor. que estén todos los que aspiran a una senaduría. Eric Ortiz, de Opción Democrática. También, Érico, sí, para que debatan y estas cosas se sepan. Muchas Por gracias. supuesto. Gracias a ti, Mucha Gustavo. suerte. Gracias. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.